Mi formación es de ingeniero y me empecé a meter en el área más computacional en mi tesis de pregrado. Empecé a utilizar métodos de aprendizaje automático para analizar datos de estructuras de proteínas y buscar patrones en la estructura y más que nada explorar el uso de estos métodos con fin también de aprendizaje, como cualquier tesis de pregrado. Así que yo les voy a hablar un poco de las herramientas que yo ocupo en Python, que es uno de los lenguajes de programación últimamente predilectos por el Machine Learning, por la comunidad de Machine Learning, de aprendizaje automático. Y una de las librerías que más se ocupa es Scikit-learn, que tiene toda la implementación de muchos algoritmos de aprendizaje automático y te permite hacer flujos de trabajo totalmente sencillos. No requiere mucha indagación en cómo estructurar el flujo de trabajo, y la gracia es que uno va aprendiendo a la vez que uno va practicando con el uso de los datos y más que nada ensayo y error. Ensayo y error uno va aprendiendo de forma práctica. La forma más rápida de aprender Machine Learning es haciendo las cosas, porque si uno no tiene formación matemática o informática o estadística, meterse con los algoritmos desde el principio y con la parte dura de la curva de aprendizaje va a ser demasiado lento. Así que vamos con esto. Entonces, ¿qué es lo que es Machine Learning? En palabras sencillas es darle la capacidad al computador de que aprenda por sí solo sin la necesidad de programarlo de forma explícita. Inicialmente lo que se hacía era tener los datos y el programador generaba un programa buscando ciertos patrones o definiendo ciertos parámetros a partir de los datos. Eso se lo entregaba al computador y el computador entregaba un resultado. Lo que hace el Machine Learning es automatizar todo ese proceso, automatizar el proceso de, en el fondo, buscar de hacer esas tareas automáticas. Es como automatizar las tareas que son de forma automática en el computador. Y esto lo logra a través de métodos, algoritmos que reconocen patrones de forma automática, generan funciones a partir de los propios datos, de los mismos datos. Entonces nosotros lo único que necesitamos es una gran cantidad de datos, una cierta cantidad de datos, los resultados, si es que tenemos resultados, pasárselos al computador, y el propio computador va a ser capaz de generar un programa a partir de esos datos. Algunas de las áreas de aplicación, para que se hagan una idea del uso que tiene hoy en día, los vehículos autónomos. Ya se está haciendo famoso el tema de los vehículos que se conducen solitos, y esto es gracias a metodologías de Machine Learning que permite al auto, a través de programas, predecir digamos el comportamiento, para dónde tiene que ir manejando en un ambiente, y eso es lo que se conoce también como el aprendizaje reforzado. Es aprender en base a rewards, que le llaman en inglés. En Netflix tenemos los motores de recomendación. Cuando uno empieza a ver películas, después solito están apareciendo cuáles son las películas recomendadas, y eso es Machine Learning también. Reconocimiento de caracteres o reconocimiento de texto. El reconocimiento del habla es muy famoso también. Por ejemplo, la Siri de la inteligencia artificial que tiene, está basado obviamente en Machine Learning. Reconocimiento facial, que muchos que están en los computadores o los celulares, en Snapchat o ese tipo de cosas que son capaces de reconocer en la cara ciertos patrones.
Google Ads, que tiene implementado también métodos de Machine Learning para hacer publicidad y también en lo que es negocio. Y bueno, esto lo último que aquí mucha gente no conoce, la parte más computacional, la parte de biología computacional. En informática también se utiliza bastante el Machine Learning, por ejemplo, para clasificar proteínas. Podemos clasificar cuáles son proteínas que se unen, por ejemplo, al ADN y cuáles no se unen al ADN. Así como sin número de otras aplicaciones dentro de la parte bioinformática. Predecir cómo se pliega una proteína, identificar genes de forma automática, etc. Clasificar genes. Dentro del Machine Learning existen, digamos, como entre comillas, tres grandes áreas o tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, en el cual se basa en aprender desde datos que están catalogados o etiquetados. Tienen una respuesta ese tipo de datos. Sabemos cómo se comportan esos datos o qué es lo que son, a qué clase pertenecen. Por ejemplo, la clasificación de spam. Los métodos que se implementan en clasificación de spam se basan en que los datos que le van llegando al programa son, él sabe de que cada mensaje corresponde a un spam o otro mensaje no corresponde a spam. Y así va aprendiendo en el fondo de forma automática para identificar nuevos correos y clasificarlos como spam o no spam. El aprendizaje no supervisado, a diferencia del supervisado, no conocemos, no tenemos el conocimiento a qué tipo de clase es cada objeto o a qué grupo pertenecen o qué etiqueta tienen, qué variable respuesta tienen, sino que tenemos el conjunto de datos solamente. Y lo que se hace ahí es tratar de descubrir estructuras en este conjunto de datos. Y por ejemplo, una de las aplicaciones puede ser el agrupamiento de documentos en base a los caracteres que están en el documento y hacer el agrupamiento en base a ciertos patrones. Por ejemplo, agrupar documentos que son de cierta categoría. Los documentos pueden ser del área médica, otros documentos del área de la ciencia, ingeniería, y clasificarlos por cierta área. El aprendizaje reforzado, como dije, es aprender interactuando con el ambiente. Por ejemplo, todos los programas de ajedrez que utilizan este tipo de inteligencia artificial se basan en que van aprendiendo a través de la interacción con el ambiente. Si un movimiento o ciertos movimientos del tablero del ajedrez le entregan un estímulo, este estímulo es ganar o perder. Si ganan, se refuerza el aprendizaje y puede decir que está bien. Y si pierde, se vuelve hacia atrás y el algoritmo aprende a que no debe seguir el mismo camino, con los mismos movimientos en este caso, en el ajedrez. En el aprendizaje supervisado tenemos dos tipos de tareas dentro del aprendizaje supervisado. Tenemos la clasificación, en el cual, como les decía, tenemos los datos y una variable etiqueta o clase, y la idea es clasificarlo y dividirlo de cierta forma para posteriormente predecir nuevos datos a partir del conjunto inicial y clasificarlo a qué grupo pertenece. Y tenemos la regresión, en el cual consiste en predecir variables continuas, como cuál va a ser el valor del dólar el día de mañana o a partir de ciertos parámetros. La diferencia, obviamente, entre la clasificación y regresión es netamente el tipo de variable de respuesta que tenemos. En la regresión son variables continuas y en clasificación son etiquetas o clases. También en el aprendizaje no supervisado también tenemos dos tipos de grandes áreas
o aproximaciones que se utilizan en el aprendizaje no supervisado. Una es el agrupamiento o el clustering, en el cual consiste en identificar grupos o estructuras dentro de los datos, con tal de que todos los datos que están dentro de un mismo grupo sean más cercanos entre ellos y al mismo tiempo más distantes con los otros grupos. Y esto se define a partir de se define generalmente a partir de distancias. Se calculan las distancias, por ejemplo, distancias euclidianas, y se pueden clasificar en base a distancia. Esa es una de las formas más sencillas. Y la otro tipo de tareas es que de origen no supervisado es la reducción dimensional. Muchas veces tenemos, generalmente los datos del mundo real son de grandes dimensiones. ¿Qué quiere decir dimensión? Que podemos tener 1000 atributos, 1000 variables y difícilmente los vamos a poder visualizar. Las técnicas de visualización, lo que hacen, las técnicas de reducción dimensional, lo que hacen es tratar de llevar esas 1000 dimensiones a una subdimensión menor, con tal de que podamos visualizarlo de forma más sencilla y manteniendo la relación entre las similitudes o distancias de los atributos. Disculpa. ¿Sí? Esa reducción de dimensión, ¿qué se utilizó? ¿Cómo? ¿Qué se utilizó en esa reducción de dimensión? Acá, esto puede ser hecho con PCA, con análisis de componente principal. Sí. Aquí tenemos 3 dimensiones y la reducimos a 2 dimensiones. Y lo que hace prácticamente, en el fondo acá tenemos una especie de rollo y se ve como que lo desenrolla. Tenía la duda porque como un rollo, sí. Porque como opera PCA, no sé si puede hacer eso PCA. Porque PCA podría operar ser cartesianamente. O sea, el PCA normal no va a lograr hacerlo, pero si lo integramos, por ejemplo, con otro tipo, con otro kernel, por ejemplo, hay diferente aproximación con PCA. Puede ser un kernel no lineal y a lo mejor va a entregar algo similar. Sí. Pero efectivamente el PCA común y corriente, como es lineal, difícilmente va a poder hacer la misma, o sea, reproducir la misma imagen. Pero existen también variaciones del PCA. Así también como también no solamente está el PCA, hay otros más que son de origen que hacen reducciones no lineales. ¿Cómo se representan los datos? En Scikit-learn es muy importante saber cómo se representan los datos para poder ingresárselos a los algoritmos. La representación de los datos son un arreglo o matriz de 2 dimensiones y tienen que ser del tipo de n por n, que la n muestras y m features o características o atributos. Entonces, como vemos acá, cada fila es una muestra y cada columna es una característica o observación o atributo, observación. Y tenemos también, en el caso de que tengamos una variable respuesta, solamente vamos a tener una columna con los valores correspondientes, pueden ser las etiquetas o pueden ser una variable continua o respuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación en el set de datos de Iris, que es uno de los más utilizados para hacer clasificación, para ejemplificar cómo funciona el algoritmo de clasificación y aprender de cierta forma cómo se comportan los algoritmos. Este es un conjunto de datos con 150 muestras, tiene 4 atributos medidos a cada muestra y corresponde a un conjunto en el fondo las muestras son plantas de la especie Iris, o sea, de la planta Iris, de 3 tipos de especies distintas: setosa, versicolor y virgínica. Y los atributos que se midieron en este conjunto fueron el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, si ustedes se fijan, lo que la representación de estos datos están ordenados de esta forma. Tenemos cada una de las muestras, son las filas y las observaciones de las columnas correspondientes y una fila perteneciente a
a la clase. Esta es la etiqueta. Recuerden que este es un conjunto de datos que es para hacer clasificación. Es muy importante antes de empezar a aplicar cualquier algoritmo de Machine Learning o antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis, siempre hay que visualizar los datos. Hay que empezar a ver cómo está la estructura de nuestros datos, empezar a sacar empezar a utilizar algunas de las herramientas básicas de visualización, como los gráficos de caja, los gráficos de dispersión o histogramas, para saber cuál es el comportamiento de nuestros datos. Y a la vez de eso podemos inferir muchas cosas al respecto. Hay ciertos algoritmos que no funcionan con ciertos tipos de datos. Podemos ver fácilmente a lo mejor que falten datos en el conjunto. Algunos valores pueden que haya que estandarizarlos, por ejemplo, etc. Entonces, acá lo que hice fue importar algunas de las librerías básicas para hacer gráficos, como Matplotlib, y otra librería que es para hacer gráficos de tipo estadístico, que es Seaborn, que permite hacer gráficos muy bonitos y de forma bien sencilla. También importa NumPy, que es para hacer algunos cálculos con matrices. Acá Scikit-learn tiene implementado en la librería, tiene ya cargado el conjunto de datos, y tiene un método para cargar todos los sets de datos. Entonces importamos los datos con la función loadIris, y como podemos ver aquí son la dimensión de los datos es de 150 por 4, 150 muestras, 4 atributos, y los primeros 5 datos de la matriz como referencia para ver cómo están. Esa es la matriz, los primeros 5 datos, los primeros 5 muestras, perdón. Tenemos la columna de los targets o la etiqueta. El 0 pertenece a Setosa, el 1 es versicolor y 2 virgínica. Es importante convertir estos valores, es importante convertir la etiqueta en el fondo a valores numéricos, porque si no los algoritmos no los van a reconocer, solamente funcionan con valor numérico. Y por ejemplo podemos hacer un gráfico de dispersión, donde graficamos, por ejemplo aquí yo grafiqué el ancho del sépalo en relación al largo del pétalo, y podemos ver claramente que cómo la especie setosa, en base a estos dos atributos, está separado de las otras dos clases. Aquí fácilmente podríamos separarlo de forma lineal esa clase. Aquí tendríamos más dificultades en poder separar, porque están un poco solapados algunos de los atributos entre estas dos clases, entre el versicolor y virgínico. Entonces esto, por ejemplo, nos da una noción básica, una noción de la relación entre los atributos. Por ejemplo, yo puedo graficar ahora la relación entre el largo del sépalo y el ancho del pétalo. También podemos ver cómo setosa está un poco más separado, fácilmente se puede ver que están separados, pero versicolor y virgínica siguen estando un poco más solapados los atributos. Esto nos puede decir qué tan difícil va a ser para el algoritmo poder separarlo. Si se ve que se puede, a simple vista, si vemos que puede ser separable linealmente, fácilmente podemos partir usando un modelo lineal y vamos a tener buenos resultados. Si vemos mucha solapamiento en los datos, difícilmente vamos a poder aplicar un modelo lineal, y tendríamos que empezar ya a ir probando otro tipo de modelo, o hacer otro tipo de transformación o análisis. Otra cosa es
es hacer un histograma. También podemos ver que claramente la distribución setosa del largo del pétalo, que yo hice un histograma del largo del pétalo, solamente el largo del pétalo, y podemos ver que la distribución está, también hay una separación entre la distribución en el largo del pétalo. Disculpa, ¿hay un porcentaje de solapamiento para definir si es viable o no viable el análisis? La verdad es que no existe como un cálculo numérico en el fondo para saber si hay solapamiento o no. La forma más fácil es visualizarlo y ver si tú los puedes ver a simple vista, si está más fácil de separar o no. Quería dar una confianza de si en el set cuál es la probabilidad de elegir una. La idea de esto es hacer un análisis rápido exploratorio de los datos y ver si, para después ya entrar a aplicar los modelos. En el fondo es para tener una noción básica de cómo están los datos. Diagrama de dispersión con otro tipo de librerías. Aquí, en vez de yo graficar solamente los de uno por uno los pares, yo con la librería Seaborn te permite hacer un gráfico, un diagrama de dispersión completo. Y aquí fácilmente uno puede ver, por ejemplo, la separación entre algunas de las clases, a partir de los gráficos de dispersión y la relación entre todas, entre las cuatro atributos. Hay que tener en cuenta que este es un ejemplo. Cuando tratamos con datos del mundo real difícilmente vamos a poder hacer esto porque podemos tener 1000 atributos y no va a tener sentido hacer esto. Ahora, ¿cómo generamos modelos? ¿Cómo funciona Scikit-learn? Scikit-learn funciona a través de los algoritmos están implementados en clases. Estas clases tienen atributos y están en formato de estimadores, se llama. Y cada estimador tiene un atributo que se llama fit, que se llama ajustar, donde necesitamos los datos de entrenamiento y la etiqueta de los datos de entrenamiento para ajustar el modelo. Generamos el modelo, después tenemos el modelo y los datos de prueba y podemos hacer una predicción en base al modelo generado y obtener las etiquetas predichas. ¿Cómo están representados entonces los datos de entrenamiento y datos de prueba? Entonces tenemos el conjunto X, se llama, donde están solamente el conjunto X, la matriz X, solamente los valores de los atributos. Entonces los separamos en un conjunto de entrenamiento, a la vez que también tenemos el vector Y con las etiquetas correspondientes, o los valores de respuesta correspondientes, y se deja un conjunto de pruebas. ¿Por qué es importante hacer un muestreo de los datos? Porque si nosotros entrenamos el modelo con todos los datos y los volvemos a testear con los mismos datos, vamos a tener un modelo sobreajustado y va a ser un modelo sesgado. Va a ser un modelo sesgado porque estamos en el fondo enseñándole al modelo que aprenda, en el fondo se memorice de cierta forma todos los datos que le entregamos. Por eso hay que separar los datos generalmente, entrenarlos con un porcentaje de ellos, generalmente un 70% de los datos, o de eso depende de cuántos datos tengamos, y testearlos con el resto de los datos, que esos datos nunca los vio el modelo. Entonces tenemos los datos y hacemos el split. El Scikit-learn tiene las funciones para poder hacer la separación de los datos de forma rápida. Aquí pueden ver que tengo rápidamente, separé los datos en 50 y 50 y tengo la etiqueta. Estoy mostrando aquí la etiqueta de los datos de entrenamiento y la etiqueta de los datos de prueba. Otra forma de hacer un mejor muestreo de separación es hacer un muestreo aleatorio estratificado, porque muchas veces tenemos clases que no tienen la misma distribución, unas tienen más elementos que otras, y por eso hay que mantener el balance entre las clases, y Scikit-learn también tiene estas funciones para hacer un muestreo estratificado, cosa que todo se mantenga, todo queda balanceado. Ahora vamos a generar un modelo de clasificación de KNN, que es uno de los más sencillos de entender, digamos. Básicamente, si nosotros queremos predecir
¿A qué clase pertenece? Aquí tenemos un ejemplo de una clasificación de 3 clases. Azul, rojo y verde. Si queremos clasificar este punto blanco, lo que hace este algoritmo es calcular las distancias entre todos los puntos y por un voto mayoritario predice a qué clase pertenece. Si escogemos un KNN 5, un K de 5 hace un voto mayoritario en base a los 5 vecinos más cercanos y ahí clasifica el punto. Esa es la forma más sencilla de entender. ¿El número de clúster quién lo elige? ¿Cómo? ¿Quién elige el número de clúster? El número de K, el K lo elige uno, pero por eso hay la metodología en general se prueban muchos K y después evalúas cuál es el que te da mejor resultado. Y generalmente se eligen valores de K impares para evitar que haya un empate entre el voto mayoritario. Si es par, puede que haya un empate. Entonces acá scikit-learn, como les decía, están implementados en clase. Importamos el clasificador K-Neighbor Classifier. Se inicia el modelo, se inicia con algunos parámetros por defecto, y luego el modelo va a tener ciertas propiedades como el fit, que es para ajustar el modelo. Se ajusta con los datos con la matriz de los datos de entrenamiento y con los datos con la etiqueta. Y luego se hacen las predicciones con los datos de prueba, los que fueron dejados aparte. Y podemos ver que el modelo, están todas las muestras que están clasificadas correctamente y solamente hay 3 muestras que están clasificadas como incorrectas. El modelo tiene una certeza de prácticamente el 96%. Obviamente es como un ejemplo, funciona espectacular. En la vida real no es tan sencillo. Una de las formas de saber realmente cómo se está comportando el modelo es hacer una matriz de confusión, y aquí podemos ver si el modelo está prediciendo erróneamente, clasificando en otras categorías. Y aquí podemos ver cuáles son los errores que tuvo el modelo haciendo una matriz de confusión. Voy más rápido. Aquí grafiqué los resultados y podemos que en rojo son los puntos que clasificó mal. Como se pueden ver, como veíamos a simple vista, este era el más fácil de clasificar. Obviamente lo voy a clasificar todo bien porque era el más separado. Los que están extrapolados, los puntos que tenía extrapolados entre estas dos especies, clases, son las más complicadas de clasificar, y ahí es donde falló en general el modelo. Otro de los algoritmos más utilizados es la máquina de soporte vectorial o Support Vector Machine, que es un algoritmo usado tanto para clasificación como regresión, y en clasificadores se comporta como un clasificador discriminativo. Lo que trata de hacer en el fondo es que si tenemos 2 grupos acá, lo que trata de hacer el algoritmo es discriminar en base a un plano o una línea en este caso. Pero si nosotros vemos acá, nosotros podríamos generar muchas líneas de las cuales lograrían separar los 2 grupos. Pero ¿cuál es la mejor forma o aproximación de hacerlo? Lo que hace la máquina de soporte de vectores es maximizar un margen a partir de esa línea. Entonces, lo que hace el modelo de Support Vector Machine es optimizar un modelo lineal discriminante en base a los márgenes que se generan a partir de las líneas, y se llama máquina de soporte de vectores porque los puntos que están sobre estas líneas, sobre los máximos de estos márgenes, son los que en el fondo soportan el modelo, y esos son los únicos vectores que están, digamos, son los únicos vectores que le importan al modelo. El resto los considera como outlier, digamos. Es muy robusto en frente al ruido de los datos. Entonces, si nosotros colocamos distintos puntos acá, no va a influir mucho en el modelo, porque los que están soportando
los que están sosteniendo los modelos son estos vectores que están aquí, que son los que conectan con los márgenes. Aquí estoy estandarizando hice una estandarización de los atributos. Solamente voy a utilizar dos atributos. Voy a generar un modelo de Support Vector Machine, y como ustedes con 3 líneas fácilmente uno puede generar un modelo lineal. Se inicia el modelo, después se ajusta con la función fit utilizando los datos estandarizados y la etiqueta de los datos, y luego se hace la predicción. El modelo tiene un 93% de certeza en base a este conjunto de datos. Podemos graficar también los márgenes de decisión o la región de la decisión que toma el algoritmo, y los puntitos, los círculos son los conjuntos de prueba. El conjunto de prueba, y los otros son conjuntos de entrenamiento. También existe, como había mencionado, hasta los modelos de regresión. El más sencillo es el modelo lineal. Cuando tenemos X son los datos, tenemos la variable respuesta que queremos obviamente predecir, y los coeficientes y el ruido observado. Aquí lo que hice fue generar un grupo de datos sencillo, aleatorio, y para ver si se comporta de forma lineal. Bueno, lo hice lineal con un poco de ruido, le agregué un poco de ruido a los datos. Entonces Scikit-learn también tiene modelos lineales, que es más sencillo la regresión lineal. Se trabaja igual, se inicia el modelo y después se ajusta con los datos, y se puede obtener los coeficientes y los interceptos y hacer las mismas, calcular la certeza, o sea, calcular el error en los datos, o sea, en el modelo. Hay algunos algoritmos que son más complejos, que incluso son capaces de, como Random Forest Regressor, que inicialmente surgió como un algoritmo de clasificación, pero también se ocupa para hacer regresión, que en el fondo lo ajusta, pero prácticamente súper sobreajustado, digamos. Pero eso va a depender si está muy ajustado o no, va a depender de lo que queramos evaluar en el modelo. Pero esto era para mostrar que también son capaces de hacer modelos mucho más complejos, no solamente lineales. En aprendizaje no supervisado teníamos, como lo comenté al principio, teníamos el agrupamiento y la reducción dimensional. La reducción dimensional es importante porque ayuda a eliminar el ruido de los datos. Muchas veces queremos retener características en el fondo que son las más útiles o las más representativas en el conjunto de datos, y esto también nos ayuda a la vez a evitar el sobreajuste. El sobreajuste, porque si tenemos un conjunto de 1000 datos, por ejemplo, un conjunto de una dimensión de 1000 con 1000 atributos, fácilmente vamos a caer en lo que se conoce como la maldición de la dimensión, the curse of the dimensionality, que quiere decir que mientras más datos tengamos, mientras más atributos tengamos, más difícil va a ser para el modelo poder trabajar con los atributos, y sobre todo si trabajamos con distancias euclidianas. Las distancias después se van haciendo irrelevantes, y en el fondo va a producir un sobreajuste en el modelo. La reducción dimensional, uno de los más utilizados es el análisis de componente principal. Lo que hace es encontrar nuevas características que son una combinación lineal de los datos originales, y esto lo hace buscando las direcciones de máxima varianza. Y en palabras sencillas lo que hace es capturar los componentes que explican la mayor varianza en los datos. Scikit-learn también tiene las funciones para hacer PCA de forma sencilla. Se inicia esto se llama lo que le llaman transformaciones. Uno inicia el PCA, y después uno transforma los datos en base directamente, de forma
de forma directa. Estandaricé los datos acá y calculé el PCA. Con los mismos datos de iris, grafiqué los primeros dos componentes principales. Acá estos son con los datos de entrenamiento, y estos son los datos de prueba para que vean que están similares, porque son 50 y 50, ¿no? Tienen la misma cantidad de puntos. Y bueno, como se observa, el componente principal de lo que hace en el fondo, si los datos iniciales eran fácilmente separables a simple vista, el componente de forma lineal, digamos, el PCA lo que va a hacer va a resaltar, digamos, esa separación lineal que hay en los datos. Se ve de forma, se resalta más esa separación. En el aprendizaje, dentro del aprendizaje no supervisado, también había mencionado que estaba el agrupamiento, que consiste bueno, se utiliza para hacer análisis exploratorio de datos, para compresión y reducir datos de grandes dimensiones también. Y algunos ejemplos son agrupar noticias de web similares, por ejemplo, cuando está en Google te sale la noticia, te muestra todas las que son similares. Y elaborar, por ejemplo, perfiles de consumidores que son similares. Algunos ejemplos rápidos. Y aquí lo que hice fue hacer un ejemplo rápido con otro conjunto de datos, de dígitos, y grafiqué. Los dígitos corresponden a son una matriz y grafiqué, utilicé los 10 primeros. Son 10 primeros, y cada dígito, bueno, son 10 dígitos porque hay uno que son de más dígitos. Estos son del 0 al 9, y cada número está representado por un vector de 64 variables, que son los píxeles en este caso. Y utilicé para poder graficar estos datos, utilicé una técnica de reducción dimensional que se conoce como el isomap, que es una técnica de reducción no lineal. Y aquí se hace una gráfica. Estos son los datos agrupados con el algoritmo de K-means, que es uno de los más sencillos de utilizar. Uno le entrega el número de grupos que quiere, y el algoritmo lo que hace es particionarte todos los datos en 10 grupos, maximizando la distancia entre los grupos y minimizando la distancia dentro de cada grupo. Y estos son los datos originales. Grafico los datos originales, estos son los que fueron predichos o los grupos que encontró el K-means. Y como para ir finalizando, este es uno del flujo general que se tiene en aprendizaje automático. Generalmente uno hace una etapa de preprocesamiento con los datos. Uno parte con los datos y tiene que hacer siempre un preprocesamiento, que generalmente es lo que más se demora hacer uno. Aquí se utilizan las técnicas como de estandarización, armonización de los datos, extraer ciertas características, limpiar los atributos que no entregan varianza en el fondo a nuestros datos, hacer una selección, digamos, de características, reducir la dimensión, hacer un muestreo. Luego pasamos teniendo los datos después separados, teniendo un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Pasamos a la etapa, digamos, de aprendizaje, donde tenemos la aplicación de los modelos de aprendizaje automático, dependiendo de qué tipo de problemática tenemos, si tenemos clasificación o regresión, dependiendo de la variable respuesta. Entonces acá tenemos las tareas como la selección del modelo. Hay metodologías más robustas para poder validar el modelo, como el cross-validation, que no es simplemente separar los datos en un conjunto de entrenamiento y prueba, sino que se separan en muchos datos y se hacen varias iteraciones sobre los conjuntos de prueba y entrenamiento.
Y aquí se hace también la evaluación hay métricas de evaluación del rendimiento del modelo y se optimizan también los modelos dentro de esta parte. Finalmente está la evaluación del modelo, donde se predicen las etiquetas y al final obtenemos los nuevos datos, los datos predichos, a partir del modelo que generamos en el paso anterior. Y eso es lo que tengo.